mi compañera Viviana Andrea Duarte Barajas y yo, Andrés Felipe Dulcey, vamos a hablarles o comentarles sobre el capítulo 6 del libro Desarrollo de la Telesalud en América Latina. Este capítulo se llama Cuestiones éticas involucradas en los proyectos de salud. Es evidente que hoy en día la tecnología avanza a pasos gigantes y eso ha venido cambiando la forma de vida y la forma en cómo interactuamos con las otras personas. Todos esos avances se aplican también a los entornos de salud, con grandes necesidades de cobertura y atención. De ahí la importancia de adoptar esas nuevas tecnologías y aprovecharlas, pero sin llegar a olvidar la dimensión ética y moral como una guía para usar adecuadamente esas herramientas y seguir funcionando como una sociedad. Por ese motivo abordaremos este tema desde la bioética, la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de los registros electrónicos, teniendo en cuenta, claro, los aspectos legales y la proyección a futuro del uso local y global de las herramientas de telesalud. Como primer numeral de este capítulo tenemos ética y moral desde una perspectiva más global. Ya, la ética y la moral se sitúan dentro de un contexto cultural y como tal expresan valores dentro de una sociedad. Para seguir hablando de esto tenemos que describir la moral y la ética. La moral es la doctrina del ser humano que le indica cómo debe actuar y comportarse. La ética es la ciencia de la moral, esta guía las acciones humanas dentro o a base de un juicio de valores. La bioética. La bioética fue definida en los años 70 y esta busca armonizar valores, conocimientos respecto a la vida en todas sus expresiones. Esta tiene 4 principios fundamentales: la autonomía de las personas, la práctica del bien, la justicia y la no maleficencia. Antes de hablarles de la salud debo comentarles que tanto la telesalud como la telemedicina en sus respectivas áreas han generado un gran aporte frente a la salud y a la medicina. Ya, pues estas han logrado frenar o contrarrestar la distorsión que había en el sistema con respecto a la falta de integridad, la calidad, equidad y universalidad. Ya. Bueno, la salud se define como conjunto de tecnologías aplicables a la salud que usa medios electrónicos. Para que esta funcione, se dice que se necesitan 10 pilares básicos, que son la eficacia, aumento de la calidad, intervenciones basadas en la evidencia, aumento de la productividad, fomentar y compartir, educación, intercambio de la información, ética, equidad y alcance. Bueno, además de eso, estos 3 numerales son esenciales para un buen funcionamiento de la salud, pues debe ser fácil, agradable y excitante o llamativo. Como segundo numeral del capítulo tenemos sigilo, privacidad y confidencialidad de la información en salud, ya, puesto que este es el pilar básico de la práctica médica. El mismo Hipócrates decía en el siglo V a.C., aquello que escuche, vea, durante o fuera del tratamiento al respecto de la vida de los hombres y que no considere necesario divulgar, callaré y consideraré tales cosas como secreto. ¿Ya? En la privacidad la podemos partir en eh, tres pilares básicos, ya que estos son los que nos competen a nosotros dentro de la práctica médica. La privacidad física. La privacidad física se refiere al toque o a la exposición del propio cuerpo, ya sea por medios electrónicos o por medios directos durante la consulta médica. La privacidad de la información. Este está directamente relacionado con los conceptos de confidencialidad y secreto, y como dije, estos son los pilares básicos de la práctica médica. La privacidad de la decisión se refiere al derecho de decidir autónomamente sobre asuntos íntimos y personales sin interferencia alguna. Teniendo en cuenta que la historia clínica entonces pertenece exclusivamente al paciente y que las instituciones de salud que tienen esta información bajo su poder están en el deber de salvaguardarla, es muy importante los aspectos de seguridad que deben tener estos sistemas de registro electrónico. Y en este sentido se hace útil el uso de registros y de certificados
digitales personales. Por ejemplo, el uso de firmas digitales que sean legalmente válidas, porque esto en principio le dará validez a cualquier documento digital que tenga este tipo de firmas. Y adicionalmente porque es propio de la telesalud el intercambio de información por medio del Internet. Y el uso de estas firmas digitales pues va a facilitar la protección precisamente de la información de ese paciente, que está permitiendo que se comparta su historia clínica por este medio con otros profesionales. Aunque ese es el ideal, realmente no se lleva a cabo de esa manera en países como Colombia, que aunque obviamente tiene muchísimas necesidades que satisfacer con este tipo de proyectos, apenas se está conociendo e implementando en algunos lugares del país esa tecnología. Y es un poco complejo si se tiene en cuenta todos los costos y las necesidades de personal exclusivo que tiene que tener un proyecto de estos, además de la capacitación obviamente de ese personal y las características propias que tiene que tener un sistema de este tipo para funcionar globalmente a nivel de los sistemas de otros países. En cuanto a los aspectos jurisdiccionales de la telemedicina y de la telesalud, es importante tener en cuenta que esa globalización de la información y de la interacción de la práctica clínica cruza todo tipo de fronteras y de límites. Entonces ya no se trata solamente de la práctica clínica en sí, del intercambio de datos, sino también que se involucran aspectos legales y las relaciones internacionales entre los países que están intercambiando esta información. Entonces, en esto es importante establecer criterios y normas claras a nivel internacional para el uso de la telemedicina, dependiendo precisamente de las leyes y de la moral de los países que interactúan por este medio. Ya para terminar, a futuro, la posibilidad de mejorar la práctica médica y permitir mayor acceso a servicios de salud es lo más llamativo de estas nuevas tecnologías. Y el avance en este campo pues sigue creciendo, por lo que se esperaría que en los próximos años las redes de salud puedan acercar zonas remotas como las que hay precisamente en Colombia, con centros de atención en ciudades principales que permitan como llevar esa atención a estos lugares lejanos. Y pues obviamente en este país, aunque hay algunas limitaciones y se avanza un paso más lento que en otros lugares, ya es una ganancia que se esté explorando este campo y que pues este campo al fin y al cabo es un campo que está en constante renovación y crecimiento. Entonces lo ideal será que Colombia a futuro promueva este tipo de tecnologías para el bienestar de toda la población.